Bienvenidos a este episodio número 191 de Detalles, en el cual quiero que hablemos sobre la versión 5 de Astro que fue liberada la semana pasada, específicamente el 3 de diciembre del 2024. Antes de comenzar, nuevamente, gracias a cada uno de ustedes que me han compartido de que Detalles está apareciendo en su top 5 de los podcasts que más escuchan durante todo el año. Y la verdad es que eso es súper motivacional para mí. Porque cuando se inició este proyecto del podcast, yo no pensé que iba a seguir varios años creándolo y pues tratar de hacer esto religiosamente cada fin de semana, estar preparándolo para ustedes. En fin, la ventaja es que la tecnología avanza bastante y muchas veces yo decía, ¿y en qué momento yo voy a grabar tantos episodios de podcast? Pero bueno, como sigue avanzando la tecnología, siempre hay algo que hablar y cuando no hay algo que hablar, entonces buscamos qué otro tema podemos discutir. Y ahí vamos, ¿ok? Entonces, nuevamente, gracias a todos ustedes por compartirme esa parte del rap de Spotify o que ha aparecido en donde ustedes escuchan esos podcasts. Nuevamente, súper agradecido con cada uno de ustedes. Un pequeño espacio publicitario. Ya estamos liberando las siguientes secciones del curso de patrones y estamos esperando que esté completo a finales de año. Ya casi lo vamos a poder tener disponible para todo el mundo. Por otro lado, estamos trabajando en la regrabación del curso de Angular. Es una regrabación completa del curso, es una actualización gratuita que ustedes van a tener, es una reestructuración. Y también en la parte del curso de React se han actualizado varias secciones, se agregó también una nueva sección, la sección 30, que ustedes ya la pueden ver tanto en YouTube como la pueden ver en el curso. Y también hay unos pequeños ajustes en algunos videos, como por ejemplo en el de Use Layout Effect. Se menciona más que todo para que ustedes, bueno, antes había un inconveniente en esa clase y ya se corrigió. Bueno, muchas actualizaciones que se hacen a los cursos. En fin, vamos a dejarlo hasta ese punto y vamos a empezar de lleno ya con el tema. Astro 5. Astro 5, como les mencioné, fue liberado el 3 de diciembre del 2024, específicamente la semana pasada o inicios de la semana pasada. Para las personas que no saben qué es Astro, Astro es básicamente un framework un poco diferente a los demás. Es un framework que está orientado para sitios de contenido, es decir, sitios como blogs, marketing, e-commerce. Claro, más de uno va a pensar de que eso embarca o enmarca, mejor dicho, muchos sitios, porque por ejemplo, muchos tipos de aplicaciones web. Porque muchas personas van a pensar de que Astro es, por ejemplo, uno más que permite hacer algún tipo de trabajo en particular, como Angular, como React, como Vue y lo demás. Pero Astro está más especializado en sitios en los cuales sí, pueden tener interacciones y dinámicos y todo lo demás, pero no es tanto cuando ustedes necesitan hacer un spa. Si es un spa, tal vez no es la mejor solución Astro, pero para muchas otras cosas, Astro es una excelente alternativa. Es más, es una excelente alternativa, o tal vez diría yo que de las mejores que hay, si su sitio es ya sea parcialmente estático o totalmente estático, es súper genial para ese caso. Pero bueno, Astro es nuevamente un framework para construir sitios web orientados a contenido, donde la velocidad de carga y el SEO es importante. Hay un par de características nuevas que fueron incorporadas en la versión 5 de Astro. También ciertas piezas salieron de la versión experimental y ya están en modo de producción listas. Y hay un par de puntos a mencionar. Primeramente, el Content Layer, Server Islands, se simplificó el pre-rendering, una nueva API para manejo de variables de entorno que ahora es type safe. Muy bueno. Eso es algo que yo creo que todos los frameworks deberían de tener. Y también es el primer framework que ya incorpora Bit6 desde su punto de concepción. ¿Okay? Cada vez que ustedes crean una nueva aplicación de Astro, si están usando Latest, entonces van a tomar esas características nuevas. Para actualizar, también ellos han hecho un CLI que es npx@astro.js upgrade, lo cual muchas otras tecnologías también como React, como Angular, tienen este tipo de command line interface para ayudarnos a la migración. Claro, no es un breaking change, no es una migración que ustedes tienen que decir, ay no, pero yo estaba trabajando en Astro 4 y ahora toca regrabar todo y ver qué se hace y en fin, o sea, no es un breaking change de ese nivel, o sea, no hay un breaking change que los obliga a ustedes a reaprender Astro. Sí hay un par de configuraciones nuevas, pero realmente lo que ustedes conocen de Astro es todavía válido. Una de las cosas que creo que más me gustan a mí de esta versión 5 que acaban de incluir, que también estamos en la espera para poder colocar esto en el curso de Astro, por lo menos un par de menciones y uso del mismo, es el nuevo Content Layer que nosotros tenemos para cargar contenido. Usualmente en Astro nosotros tenemos varias formas de crear contenido estático. Imagínense que ustedes están creándose un blog, ¿no? Ustedes tienen un blog y realmente puede ser totalmente estático. Vamos a dejarlo así para que miremos el beneficio directo. Es decir,
Ustedes crean sus entradas de blog en unos archivos de Markdown y esa información de Markdown que ustedes generaron, Astro, cuando ustedes construyan nuevamente su sitio web, va a tomar esas entradas de Markdown y las va a generar como si fueran páginas web y las crea de manera estática para que las personas puedan verla y ustedes puedan colocar su sitio en un CDN para que sea súper rápido, en fin, varias cosas. Pero usualmente lo hacíamos con archivo, todavía se puede hacer, no significa que no se pueda, con archivos Markdowns o MDX, en el caso que es una mezcla entre como JSX, una mezcla entre Markdown y un poco de JavaScript. Pero en general, esas eran las formas que nosotros teníamos para trabajar ese contenido. Luego Astro incorporó lo que fueron las colecciones. Las colecciones también nos permiten a nosotros poder tener nuestra, como decir, una base de datos pequeña internamente, donde ustedes a la hora de construir la aplicación pueden leer esas colecciones y esas colecciones están estructuradas, tienen un tipado estricto y crean sus entradas de blog, por ejemplo. Pero ahora tenemos la posibilidad de poder cargar esa información desde cualquier lugar y eso crea el contenido estático, es decir, en el build time ustedes leen su fuente, que ahora puede ser un JSON, puede ser una base de, un API, y el API obviamente les va a dar a ustedes acceso a cualquier base de datos allá afuera. Pero con esta nueva API ustedes van a poder en tiempo de construcción y también a la hora de utilizar esas colecciones poderlas tomar desde cualquier lugar y desde cualquier origen. Nuevamente esto es súper poderoso porque ya nos da más flexibilidad para trabajar. Principalmente el equipo de Astro notó ese inconveniente, especialmente si nuestro sitio web estaba basado bastante en Markdown y obviamente nosotros hacemos seguimiento a esas entradas de blog mediante Git. Entonces se crean muchas entradas de blog y puede ser un poco, digamos que más engorroso, y usualmente cuando estamos trabajando en ese tipo de blogs usamos un CMS o algún tipo de API que nos almacene esa información en base de datos y bueno, ustedes ya saben más o menos por dónde va la cosa. Con el nuevo API nosotros tenemos ciertos loaders y esos loaders nos permiten a nosotros de manera centralizada poder crear como un adaptador entre el API o recurso externo, CMS, como se llame, JSON, Markdown, MDX, lo que sea. Se pasan por el loader, que no es más que un adaptador, digámosle, y luego ya teníamos nuestro data source. Para crearlo se puede hacer rápidamente con un par de líneas de código, no es complicado, es relativamente sencillo y ustedes van a notar por acá, aquí tengo la definición de loader. Ustedes crean, en este caso se llama countries, que eso es el espacio donde ustedes van a tomar la colección. Se define la colección, se define el loader asíncrono, se hace la petición HTTP a donde ustedes quieren, se regresa la data, la mapean a algún tipo de objeto y listo. Ahora, más de uno va a preguntar, sí, pero aquí estamos haciendo uso del fetch. El fetch no me asegura a mí de que el objeto luce de la manera como luce. Es más, si ustedes usan Axios, tampoco eso les asegura de que la data luce, o sea, se comporta y luce como la data que ustedes piden. Idealmente, cuando ustedes hacen una petición, ya sea por Axios o por fetch, aunque ustedes digan que la petición de Axios es de tipo tal cosa, hay que mapearlo. Es decir, pasarlo por algún esquema. Y esto es algo que genial, que también lo incorpora el equipo de Astro de manera torácica, porque TypeScript es fuertemente incorporado también en Astro y se preocupa mucho por tener tipado estricto en Astro. Entonces, ustedes saben que yo soy partidario de tipado estricto también. Entonces, esto ayuda muchísimo a que cuando ustedes hagan la petición HTTP, la data pasa por un esquema de validación y eso nos va a asegurar de que la data no solo la tenemos, sino que luce como nosotros dijimos que era. Y eso está genial, que tengamos un esquema de validación ya pensado desde el día cero para traer esa información. Que de hecho, la parte de los esquemas de validación están en todo lado, también está en la parte de las acciones. También ya estaba antes en las colecciones, entonces simplemente se está adaptando a este nuevo mecanismo. También hay nuevas mejoras de performance. Astro 5 ahora es más rápido a la hora de leer Markdowns, 2 veces más rápido a la hora de leer MDX, 5 veces más rápido que el Markdown tradicional y consume desde un 25 a un 50% menos de memoria, lo cual es bienvenido. Todo eso sea bienvenido. También es retrocompatible, entonces no hay que preocuparse tanto en que, ok, necesito ver cómo hacemos este tipo de trabajo ahora, desaprender lo que yo sabía, volver a aprenderlo. Nuevamente no es el caso. Luego los Server Islands, aparentemente aquí ya salieron de la parte experimental. No lo dicen explícitamente acá, pero ya está anunciado de que fueron salidos o ya se graduaron de modo experimental. Y esto nos permite a nosotros poder tener una generación del contenido dinámico en el lado del servidor y eso va a regresar a una isla. Pero el concepto de las islas podríamos verlo
de la siguiente manera. Ustedes saben que las aplicaciones web que ustedes están trabajando con algún framework, alguna librería o cualquier otra tecnología web, usualmente estamos trabajando en componentes. Muchos, si no por decir algo, la mayoría de nuestros componentes son estáticos o pueden ser estáticos. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere que una vez son construidos no cambian. Imagínense la página, el footer de su sitio web. ¿Okay? El footer de un sitio web cambia muy poco, por no decir que casi nunca cambia. Es decir, ¿cuándo va a cambiar el footer? Bueno, va a cambiar el footer en el caso de que tal vez el año cambia, ¿no? Pero igual eso se puede hacer mediante una expresión de JavaScript. Pero eso es un ejemplo. No cambian tanto los enlaces. Entonces, no tiene mucho sentido de que por cada render o por cada despliegue o por cada cambio de página nosotros tengamos que volver a construir ese footer. Entonces, mucho del poder que tiene Astro es la generación estática del contenido, que puede ser estático, que no tiene, por ejemplo, no cambian las properties, no tiene ningún argumento. Entonces, mucho se puede almacenar agresivamente en caché. Pero desafortunadamente, el problema que nosotros tenemos en sitios web que son más o menos de esta misma índole, hay veces en los cuales nosotros tenemos cuál es el usuario que está autenticado, cuál es el usuario que está logueado en mi aplicación, o necesitamos personalizar algo para ese usuario que está conectado. Entonces, desafortunadamente, cuando ese es el caso, no puede ser estático el contenido porque está personalizado para ese usuario. Con solo poner el avatar del usuario, eso ya nos entra, o ya entramos en la encrucijada de que no podemos almacenar todo eso en caché, porque solo poner el avatar del usuario ya hace que tenga que ser dinámico el sitio. Entonces, aquí es donde entra el concepto de los server islands a nuestra disposición. Nosotros podemos crear una isla o una pequeña isla que solo sea la información específica personalizada para ese usuario, que tiene que ser generado del lado del servidor, y también nos permite a nosotros poner algún tipo de placeholder o algún tipo de información de relleno mientras se está ejecutando ese server island. Entonces ese server island le regresa ya la información HTML que va a ser colocada en ese espacio, mientras que todo lo demás, por ejemplo, las opciones del menú, las opciones del footer, gran parte del contenido que tenga en pantalla puede ser agresivamente almacenado en caché. Y nosotros tenemos ese superpoder de manejarlo así. Creo que también a esto lo hablo más en detalle cuando salieron los server islands de Astro, cuando estaba en fase experimental, en otro episodio del podcast. Nuevamente, aquí hacen mención como el usuario, el avatar del usuario, el carrito de compras, los reviews de un producto. Esos son componentes que se pueden diferir en un server island y todo lo demás mantenerse en caché. La ventaja de hacerlo de esa manera también es que ustedes van a tener el SEO instantáneo, es decir, porque las páginas fueron creadas de manera estática, y los reviews no es algo que le importe tanto a la parte del SEO, no digo que no, pero por ejemplo es algo que va a variar. Entonces, si un producto no tiene reviews o tiene reviews, eso es algo que va a variar con el tiempo. Sin embargo, lo que es la información torácica de que el producto, cuál es la imagen del producto para compartir en las redes sociales y demás, eso es algo que se puede manejar en caché de manera indefinida, ¿no? Pero también tenemos el superpoder ahora de que podemos ponerle cuál es el lifetime de un server island, porque también podemos manejar en caché esa isla y que se esté recargando, reconstruyendo, dependiendo del periodo de tiempo que ustedes quieran dar en el caché. Otro punto importante es que se incrementó la privacidad de la encriptación de las properties que viajan hacia las server islands usando keys generadas por el servidor, lo cual nuevamente bienvenido sea, porque muchas veces nuestras properties son las que van a determinar cómo va a reaccionar nuestro server island. Se simplificó el pre-rendering. Aquí mencionan de que hace más de 2 años, cuando la versión 1 de Astro salió, habían varias maneras de generar nuestras salidas, es decir, varias formas de crearlas, que estaba la parte estática, es decir, que ustedes creaban todos los archivos index.html de manera estática y no cambiaba. Pero luego también teníamos la opción del server side, que eso es usualmente y tradicionalmente cuando ocupamos algo dinámico, es decir, algo que está basado en, por ejemplo, nuestra base de datos, y basado en lo que dice la base de datos, nosotros generamos el contenido para el usuario. Y luego se incluyó un híbrido, que es básicamente la mezcla entre que yo puedo tener algunas páginas que son generadas de manera estática y otras páginas que son generadas de manera siempre en el lado del servidor. Y ahora en Astro 5 tenemos un nuevo defecto, ¿no? Ustedes van a poder ahora,
porque el equipo de Astro unió en un solo valor por defecto, que es en la opción estática, que ahora nos permite hacer el render de rutas de manera individual en runtime desde el lado del servidor. Es decir, en tiempo de ejecución nosotros vamos a poder hacer esa decisión y es solo añadiendo un adaptador. No hay que hacer ninguna configuración adicional, lo cual, bienvenido sea. Entre menos configuraciones nosotros hacemos en esta aplicación, nos va a permitir a nosotros poder escalar más fácilmente. Pero nuevamente ustedes tienen soporte a todo el código anterior. Por aquí tenemos un ejemplo de lo que es habilitar la renderización bajo demanda, que lo único que tenemos que colocar es en nuestro front matter, que es el espacio que está dividido entre este triple igual, también es conocido como el code fence o code fence. Un archivo de Astro, para las personas que no están familiarizadas con él, no es más que un archivo que tiene dos partes. Tiene el front matter o el código de JavaScript/TypeScript que está dividido o está enmarcado entre un triple igual, y luego viene la parte HTML, que es el contenido que nosotros queremos presentar, que es bastante agradable a la vista. No sé, esta sintaxis me gusta mucho. Entonces, lo único que tenemos que hacer es habilitar ahí el export const pre-render en false, pre-render en true, y eso es básicamente todo para poder decidir inclusive por ruta, lo cual ha facilitado muchísimo. Luego tenemos, o el trabajo, ¿no? Ha facilitado muchísimo el trabajo para poder determinar eso. Luego tenemos el nuevo API que nos permite a nosotros poder trabajar con las variables de entorno. Desde la versión 5 de Astro tenemos el Astro 2.env y nos va a permitir a nosotros poder configurar variables de entorno que van a se pueden utilizar del lado del cliente y del lado del servidor. Se pueden asignar secretos, se puede especificar cuáles son requeridas sin necesidad de pasarlo por otro objeto, importación o validación previa. De hecho, me encanta, y esto ojalá fuera el nuevo estándar de el manejo de variables de entorno, pero miren qué genial por aquí el ejemplo que nos plantean. Se define en la configuración la variable de entorno y internamente tenemos nuestro esquema de validación. Ese esquema de validación, nosotros vamos a poder especificar ahí cuál es el contexto, si lo queremos cliente o lo queremos del servidor. Es decir, cuando se habla del cliente, quiere decir que esa variable de entorno viaja hacia el cliente en el código de JavaScript, y alguien con conocimiento suficiente podría ver esa variable de entorno porque viaja desde el servidor a él, y la parte del servidor es una variable de entorno que no se va a mandar al cliente, es decir, el cliente no va a saber de su existencia, nunca la va a recibir, y usualmente esto está destinado para que ustedes puedan utilizarlo como cuál es la llave secreta que ustedes usaron para firmar sus tokens, o si ustedes necesitan saber cuál es el API que ya viene ahí o la cadena de conexión de su base de datos, que ahí va el password de la misma. En fin, cosas que solo quieren que se ejecuten del lado del servidor y no sean de libre acceso. Y podemos poner ahí el acceso, si es público, si es secreto, si tiene valores por defecto, si es opcional. Me encanta esa API porque no es que sea terrible, tal vez más de uno va a decir, pero esto es un montón, porque en otros frameworks y librerías se hace algo similar en cuanto a la visibilidad de la variable de entorno, creándoles o poniéndole la palabra public, y si no se pone la palabra pública significa que es secreta, o sea, solo del lado del servidor, y eso puede ser un poco confuso porque muchas personas ponen sus variables de entorno y después no tienen la menor idea si esa variable de entorno era lo que nosotros teníamos que colocar. O sea, ¿por qué no la vemos? Y se supone que tendríamos que estamos en el lado del cliente, pero se nos olvidó que estamos en un framework donde hay que poner la palabra, qué sé yo, bit-bajo o public-bajo, y se nos olvida eso, ¿no? En fin, bienvenido sea. Podemos crear nuestras propias variables nuestros esquemas de validación también, si así ustedes quieren, y poderlas utilizar. Por aquí ustedes van a ver el uso del mismo. Simplemente se toma la variable de entorno de astros.dev/server en el caso de que sean variables de entorno del lado del servidor. Y luego tenemos astros.dev/client para las variables de entorno que van a poder ser visibles del lado del cliente. Me encanta esa separación. Lo hace muy fácil. Se pueden definir obviamente los tipos y ahí hay una estructura de cómo ustedes pueden configurarlas. Y también ya tenemos la parte de unos cambios experimentales que déjenme mostrarles por acá. Ya casi terminamos este blog post. Tenemos la parte de bit 6 que ya es soportado. Hace no mucho se habló de bit 6, que pues yo les recomendaría de que lo tomen con calma. O sea, no es que hay muchas cosas que están sucediendo en este momento, por lo menos en el mes de diciembre, como que se emocionaron muchos frameworks y librerías. Tenemos React 16, Angular 16, Bit 6, Astro 5,
Y obviamente con la salida de esta versión 19 de React, también vamos a tener cambios considerables, por lo menos en la parte de Next.js, porque lo va a necesitar utilizar, entre otras cosas, ¿no? Pero nuevamente, tómenlo con calma. No significa que ustedes tengan que correr de cabeza y empezar a utilizar todas las últimas tecnologías. Solo ojeen lo nuevo si es algo que ustedes realmente están utilizando, y cuando tengan un chance libre, ahí ustedes ya se pueden poner a experimentar, ¿no? Tenemos unas fases experimentales hablando de eso. Un par de puntos interesantes. Uno de ellos es el manejo o una optimización para la adaptación y cortado de las imágenes. Simplemente ustedes tienen que irse a la configuración de Astro Config y poner ahí Responsive Images en True, y también el SVG, que ya lo vamos a hablar, que está más adelante por acá, que es para manejo de SVGs más fácilmente en Astro. Entonces tenemos la parte del Responsive Images, y se va a encargar de crear la densidad de las imágenes, los tamaños respectivos a donde se está utilizando acorde a su contenido. Esto es genial porque lo hace Astro en tiempo de construcción, no lo hace bajo demanda. Es decir, cuando ustedes están construyendo su aplicación, Astro sabe que aquí nosotros necesitamos una imagen de tal tamaño, pero la imagen que nosotros le estamos asignando es una imagen sumamente grande. Una imagen de 4K, por ejemplo, para un avatar de un usuario no tiene mucho sentido. Entonces, todo eso se ajusta y se corta en tiempo de construcción, lo cual nos ayuda a no tener que depender de servicios de terceros para poder hacer ese corte en tiempo real. Y nuevamente, y físicamente, lo que hace Astro es cortar la imagen y prepararla. También tenemos el nuevo SVG, que no es un componente nuevo, o sea, no es un API nueva, es decir, que ustedes, o un componente nuevo que van a tener que aprender a usar. Y no, de hecho, es bien interesante cómo lo están usando. Simplemente se pone la fase experimental del SVG en el Astro Config, y nosotros importamos nuestro SVG como si fuera cualquier otro componente de Astro, como cualquier otro componente que ustedes hayan usado y trabajado en otro framework o librería. Y todas las properties o los atributos que tenga ese SVG o que sean soportados por un SVG, ustedes los pueden mandar. El width, height, fill, stroke, entre otros, ustedes lo van a poder mandar. Y luego hay una serie de mejoras y del performance y algunos issues que ustedes pueden ir a los release notes en el caso de que ustedes hayan posteado alguna, para ver si ya ese problema que ustedes tenían fue solventado. En lo personal, yo considero que Astro es uno de los frameworks que antes de decir esto que voy a decir, antes de que diga lo que voy a decir o que está a punto de decir, tomen mis palabras, porque yo estoy parcialmente inclinado a apoyar Astro porque me encanta la tecnología, es mi framework favorito, me encanta trabajar con él, mi sitio web lo rehice en Astro, tengo varios proyectos personales también hechos en Astro, simplemente por el hecho de que me gusta mucho Astro. Entonces tomen mis palabras con mucho cuidado. Pero Astro ha crecido muchísimo en los últimos años, y a veces es muy difícil seguirle la pista con todo lo que hace, porque cada release que están haciendo no son releases de que, sí, ahora hay qué sé yo, un color diferente en el logo, y ahora hay una nueva documentación, y solo porque la documentación cambió de versión, entonces vamos a hacer una nueva versión de Astro. No es así. Cada versión de Astro trae contenido, nuevas APIs y funcionalidades bastante útiles, que de nuevo podría sentirse uno abrumado por tratar de darle seguimiento a una tecnología que está evolucionando tan rápido y creciendo tanto, pero por algo Astro es, en el año pasado, en la estadística del estado de JavaScript del 2023, fue la tecnología y el web framework más amado, con más retención de personas. Pero de nuevo, tomen mis palabras con cuidado. Astro, uno de los puntos más fuertes que tiene, que más me ha gustado, es el concepto de las islas, porque si a ustedes les gusta trabajar en React, o les gusta trabajar en Vue, o les gusta trabajar en Solid, o les gusta trabajar en cualquier otra cosa, ustedes pueden integrar ese poder que ustedes ya conocen de esas librerías o frameworks de UI dentro de Astro. Es más, algo que Astro habilitó, y con esto termino, es que cuando yo estaba recreando mi sitio web, muchas veces pensamos, y estamos tan acostumbrados a utilizar frameworks y librerías, que nos olvidamos de que Vanilla JavaScript es suficientemente poderoso. Pero muchas veces cuando nosotros estamos trabajando en Vanilla JavaScript necesitamos una librería, necesitamos importar algo en nuestro proyecto, y ahí es donde estamos en la encrucijada de que, esto funciona para este framework y necesitamos esta librería. O esta librería la necesito para no tener que programarlo todo yo, pero esa librería solo funciona como si se hiciera como una importación de NPM, ¿no?
Astro nos permite a nosotros poder hacer este tipo de importaciones en archivos de Vanilla JavaScript, lo cual a mí me pareció fenomenal. Y nos permite usarlo y consumirlo y hacer uso de sus APIs y usar TypeScript sin necesidad de configurarlo. Hay demasiadas cosas poderosas que me encantan de Astro. Pero no, esa es mi opinión. Puede que ustedes no la compartan, puede que sí, pero por ahora ustedes ya saben que Astro existe, Astro está en su radar y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Espero que tengan un excelente fin de semana, que si ustedes lo escuchan cuando estén llegando al trabajo o camino al trabajo, que lleguen bien. Y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.